Buenas tardes, en esta ocasión en Un Libro Cada Mes vamos a presentar la parte 2 del capítulo 6 del libro Conceptos de Administración Estratégica de Fred David, que se llama Análisis y Elección de la Estrategia. En el video anterior estuvimos viendo la etapa 1 y la etapa 2, y en este video abordaremos la etapa 3 y etapa de decisión. Iniciemos entonces con la parte 2 de este capítulo 6. Esta sería entonces la etapa 3, etapa de decisión, y coloqué esta figura para recordar entonces las etapas anteriores que ya se han abordado en este capítulo. Dentro de la etapa 3 está la matriz cuantitativa de la planificación estratégica, que es la que vamos a ver a continuación. Aquí Fred David nos indica que la literatura señala tan solo una técnica analítica para determinar el atractivo relativo de las posibles acciones alternativas, y esa técnica es la matriz cuantitativa de la planificación estratégica. Esta técnica indica de manera objetiva cuáles son las mejores estrategias alternativas. Para poder desarrollar la matriz cuantitativa de la planificación estratégica, se utiliza la información obtenida en la etapa 1, es decir, estas tres matrices, más la etapa 2, es decir, estas otras matrices que tenemos acá en la etapa 2. Al igual que otras herramientas analíticas de formulación de estrategias, la matriz cuantitativa de la planificación estratégica exige una buena intuición. Veamos cómo es el formato básico de la matriz cuantitativa de la planificación estratégica. La columna de la izquierda hace una lista de los factores internos y externos clave. Aquí la tenemos, los factores clave, factores externos y factores internos clave. Mientras que la fila superior consiste de posibles estrategias alternativas. Aquí están las estrategias alternativas, estrategia por ejemplo 1, 2 y 3 en este caso. Esta columna aquí de la izquierda se obtiene directamente de las matrices de evaluación de factores externos y evaluación de factores internos. Y luego viene una columna de ponderación. Aquí se anota la ponderación atribuida a cada uno de los factores en las matrices de evaluación de factores externos y evaluación de factores internos. Las estrategias alternativas, ¿de dónde surgen? Estas surgen de las matrices FODA, PYEA, BCG y la matriz interna-externa, y también la matriz de la estrategia principal. Estas son justamente herramientas de adecuación que normalmente generan alternativas factibles similares. Sin embargo, en esta matriz cuantitativa de la planificación estratégica no es necesario evaluar todas las estrategias surgidas por las técnicas de adecuación. Son los estrategas quienes deben utilizar su intuición para elegir las estrategias que incluirán en esta matriz cuantitativa de la planificación estratégica. A propósito, hablando de ponderación, ponderar es asignarle un peso o valor a algo, en este caso, asignarle una ponderación o un peso o valor a cada uno de los factores externos clave y a cada uno de los factores internos clave. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que conceptualmente, la matriz cuantitativa de la planificación estratégica determina el atractivo relativo de las diferentes estrategias a partir del grado en que los factores internos y externos críticos para el éxito son aprovechados o mejorados. El atractivo relativo de cada estrategia dentro de un conjunto de alternativas se calcula determinando el impacto acumulado de cada uno de los factores internos y externos que son críticos para el éxito. Veamos ahora la matriz cuantitativa de la planificación estratégica para una tienda minorista que vende computadoras. ¿Qué tenemos aquí? Los componentes de la matriz cuantitativa de la planificación estratégica. Por ejemplo, las alternativas estratégicas, los factores clave, las ponderaciones, el puntaje de atractivo, la calificación del atractivo y la calificación total del atractivo, que serían estos valores de acá. A continuación mostraremos entonces los factores clave externos e internos. Aquí estarían los factores clave relacionados con oportunidades y amenazas. Y aquí estarían los factores clave relacionados con fortalezas y debilidades. Veamos ahora los 6 pasos requeridos para desarrollar una matriz cuantitativa de la planificación estratégica. En primer lugar, hay que hacer una lista de las oportunidades y amenazas y de las fortalezas y debilidades clave en la columna izquierda de la matriz. Esta información sale de las matrices evaluación de factores externos y evaluación de factores internos. La matriz debe incluir un mínimo de 10 factores externos y 10 factores internos clave para el éxito. En este caso, por ejemplo, tenemos 14 factores externos clave y 17 factores internos clave. El paso 2 es asignar una ponderación a cada uno de los factores internos y externos clave. Estas son ponderaciones idénticas a las de las matrices evaluación de factores externos y evaluación de factores internos. Aquí entonces están esas ponderaciones para los factores externos y aquí tenemos las ponderaciones para los factores internos. El paso 3 es examinar las matrices de adecuación creadas de la etapa 2 e identificar las estrategias alternativas cuya implementación debe considerar la organización.
Es decir, aquí tenemos que revisar estas otras matrices que se hicieron en la etapa de adecuación. Recordemos que esta era la matriz FODA para una tienda minorista de computadoras. La matriz PEGEA se basa en esta lógica que está aquí en esta figura 6.4, con algunos ejemplos de factores que se puede considerar en esta matriz PEGEA. Recordemos aquí la matriz PEGEA para un banco, como era que estaba compuesta. Entonces, dependiendo hacia dónde apunta el vector, asimismo se eligen o se consideran esas estrategias. Este era otro ejemplo de la matriz PEGEA para Krispy Kreme. Recordemos también la matriz del Boston Consulting Group. Y el ejemplo que ya se había visto en este capítulo era este que está aquí en esta diapositiva, más este otro ejemplo también que ya habíamos visto. Esta era la estructura de la matriz interna-externa. Y aquí nos recomienda las estrategias dependiendo de en dónde caiga cada producto o cada división de la empresa. Este era un ejemplo que nos ofrecía este capítulo antes y este era un segundo ejemplo que nos ofrecían sobre la matriz interna-externa. Luego nos hablaban de la matriz de la estrategia principal y dependiendo del cuadrante en el cual se ubicara la empresa nos recomendaban algunas estrategias. Por lo tanto, este era un rápido recuento de estas herramientas de la etapa de adecuación, con las cuales se generaron varias alternativas de estrategias. Por eso entonces acá en el paso 3 decíamos que de la etapa 2 se identifican las estrategias alternativas, las cuales se colocan aquí en la fila superior de esta matriz cuantitativa de la planificación estratégica. El cuarto paso es determinar el puntaje de atractividad PA, es decir, un valor numérico que indique el atractivo relativo de cada una de las estrategias que conforman un conjunto específico de alternativas. Este puntaje de atractivo se determina examinando uno a uno los factores internos o externos con base en esta pregunta. ¿Este factor afecta la elección de estrategia realizada? Si la respuesta es positiva, las estrategias deben compararse en relación con ese factor clave. El rango del puntaje de atractivo es 1, no atractivo, 2, algo atractivo, 3, razonablemente atractivo y 4, altamente atractivo. Por atractivo, ¿qué queremos decir? Por atractivo queremos decir el grado en que una estrategia permite, en comparación con las demás, que la empresa capitalice sus fortalezas, supere sus debilidades, aproveche la oportunidad o evite la amenaza. Si la respuesta a esta pregunta es negativa, lo cual indica que el factor clave en cuestión no afecta a la elección específica realizada, no asigne puntajes de atractivo a las estrategias de ese conjunto. En lugar de ello, utilice un guión para indicar que el factor clave no afecta a la elección. Por ejemplo, acá hay factores que sí influyen en la decisión y hay otros factores que no lo hacen. Por ejemplo, todos esos factores no tienen influencia o no deben tenerse en cuenta para elegir alguna de las estrategias. Igualmente aquí, hay algunos factores que sí se tienen en cuenta y hay otros que no se tienen en cuenta. Por eso les colocamos un guión acá. En cuanto al puntaje de atractivo, por ejemplo acá le colocamos a la estrategia 1.4, es decir, altamente atractivo, quiere decir que en comparación con la otra estrategia, esta estrategia capitaliza fortalezas, supera debilidades, aprovecha oportunidades o evita amenazas. En este caso, la alternativa 1 aprovecha la oportunidad que está acá y por eso le ponemos una puntuación de 4. Altamente atractiva, esa estrategia es altamente atractiva para aprovechar esta oportunidad que está acá. En tanto que la estrategia 2 es altamente atractiva para aprovechar esta oportunidad comparada con la alternativa 1, por eso le ponemos aquí un 4. Y en cuanto a factores internos clave, podemos decir entonces que comparando las dos estrategias respecto a la fortaleza 2, la estrategia 2 permite, en comparación con la estrategia 1, que la empresa capitalice esa fortaleza 2. Por eso le pusimos un puntaje de atractivo de 4. En tanto que respecto, por ejemplo, a la debilidad número 2, ¿cuál sería la estrategia que le permite a la empresa superar esa debilidad? En este caso entenderíamos que la alternativa 1, puesto que su puntaje de atractivo es 4 comparado con un puntaje de atractivo de 1 para la alternativa 2. De esa forma entonces se diligencia esta matriz, que se relaciona con el paso número 4. El paso 5 es calcular la calificación del atractivo. La calificación del atractivo se define como el resultado de multiplicar las ponderaciones por el puntaje de atractivo de cada fila. Para este caso, por ejemplo, multiplicar 0.10 por 4 nos da 0.40 y así sucesivamente, y la sumatoria de esta columna se compara con la sumatoria de esta otra columna, que es a lo que se refiere el paso número 6, obtener la calificación total del atractivo.
La calificación total del atractivo indica cuál es la estrategia más atractiva en un conjunto de alternativas. Los puntajes más altos indican las estrategias más atractivas considerando todos los factores internos y externos relevantes que pudieran afectar las decisiones estratégicas. La magnitud de la diferencia entre la calificación total del atractivo de cada estrategia indica la superioridad de una estrategia respecto de las demás. En este caso, la estrategia 1 sería superior a la estrategia 2, dado ese resultado. Es decir, que la empresa debe comprar un terreno y construir una nueva tienda más grande. Tener en cuenta también que se usan guiones para indicar cuáles factores no afectan la elección de una estrategia determinada. También que los números 1, 2, 3 o 4 no aparecen más de una vez en una sola fila. También tener en cuenta que respecto al puntaje de atractivo, la asignación debe estar respaldada por un proceso de reflexión. Veamos ahora el ejemplo para UPS, la cual es propietaria de su aerolínea. UPS está considerando cambiar todos sus camiones por vehículos ecológicos y por otro lado está considerando también ampliar los servicios que ofrece en África. Entonces aquí está la matriz, pero vamos a desagregarla en fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Como podemos observar, aquí está cada una de las dos estrategias que está considerando aplicar y siguen todos los pasos sugeridos por Fred David en este documento, en este capítulo. Luego de observar el ejemplo de la matriz cuantitativa para la planificación estratégica de UPS y verificar los factores internos con sus correspondientes subtotales y los factores externos con sus correspondientes subtotales, nos damos cuenta que al comparar estos dos totales que representan la calificación total del atractivo para cada una de las dos estrategias que se pusieron en comparación, la mejor estrategia sería entonces la extensión del servicio de UPS a África. Pasemos ahora al análisis de las características positivas y las limitaciones de la matriz cuantitativa de la planificación estratégica. Una característica positiva de esta matriz es que posibilita el análisis secuencial o simultáneo de los conjuntos de estrategias. Por ejemplo, podrían evaluarse primero las estrategias que involucran el nivel corporativo, después aquellas que intervienen en el nivel divisional y por último aquellas que afectan al nivel funcional. También que el número de estrategias que pueden ser evaluadas son ilimitadas y la cantidad de conjuntos de estrategias susceptibles de análisis también pueden ser múltiples. Otra característica positiva de la matriz cuantitativa de la planificación estratégica es que exige que los estrategas integren los factores internos y externos pertinentes al proceso de toma de decisiones, lo que reduce la propensión a ignorar o ponderar indebidamente algunos factores clave. Esta matriz resalta la importancia de las relaciones que afectan las decisiones estratégicas. Cabe aclarar de todas formas que aunque el desarrollo de una matriz cuantitativa de la planificación estratégica implica tomar varias decisiones subjetivas, hacerlo poco a poco a lo largo del proceso aumenta la probabilidad de que las decisiones estratégicas finales sean las mejores para la organización. Además, la matriz cuantitativa de la planificación estratégica tiene la capacidad de adaptarse a las características de prácticamente todo tipo de organización, sea pequeña, grande, lucrativa o no lucrativa, y puede ser especialmente útil para mejorar las elecciones estratégicas de las empresas multinacionales porque permite considerar al mismo tiempo diferentes factores y estrategias clave. Pasando ahora a las limitaciones, una de ellas es que siempre demanda que el estratega tenga intuición y fundamente sus supuestos. Las calificaciones y puntajes de atractivo se basan en decisiones subjetivas, aun cuando debieran fundamentarse en información objetiva. Por tanto, es conveniente obtener comentarios de estrategas, directivos y empleados durante todo el proceso de formulación de estrategias. Aquí recomienda Fred David que hay que aprovechar las diferencias de interpretación de la información y la diversidad de opiniones, o sea, hay que fomentar eso. Otra limitación de esta matriz es que su calidad dependerá de la información aportada y de los análisis de adecuación en que se basa. Hasta aquí entonces la etapa de decisión del modelo integral o modelo analítico para la formulación de estrategias. Pasemos ahora a los aspectos culturales de la elección de estrategias. Dice Fred David que todas las organizaciones tienen una cultura, y la cultura abarca el conjunto compartido de valores, creencias, actitudes, costumbres, normas, personalidades, héroes y heroínas que describen a una empresa. La cultura constituye la única forma en que la organización hace negocios. Es la dimensión humana que crea solidaridad y significado e inspira el compromiso y la productividad dentro de una organización cuando se realizan cambios estratégicos. Por eso hay que tener en cuenta también que cuando los acontecimientos amenazan el significado, las personas reaccionan a la defensiva. Dado que los seres humanos necesitamos encontrar significados, cuando los acontecimientos amenazan el significado, las personas reaccionan a la defensiva. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta la cultura porque el éxito suele depender del grado de apoyo que las estrategias reciban por parte de la cultura empresarial.
Si las estrategias de la empresa se basan en productos culturales como valores, creencias, etc., entonces los directivos podrán implementar cambios con rapidez y facilidad. En cambio, si no existe una cultura alentadora, los cambios estratégicos pueden ser inefectivos o hasta contraproducentes. Por eso se dice que las estrategias que requieren menos cambios culturales pueden ser más atractivas debido a que los grandes cambios pueden consumir mucho tiempo y esfuerzo. Además, la cultura corporativa correcta es la esencia y fundamento de la excelencia corporativa. Pasemos ahora a las políticas para la elección de una estrategia. Al respecto dice Fred David que todas las organizaciones son políticas, y a menos de que estén bien administradas, las maniobras políticas consumen tiempo valioso, pone en entredicho los objetivos organizacionales, desvía la energía humana y genera la pérdida de algunos empleados valiosos. Y en ocasiones, el sesgo político y las preferencias personales se entremezclan indebidamente en las decisiones relativas a la elección de estrategias. La jerarquía de mando en una organización, junto con las aspiraciones profesionales de diferentes personas y la necesidad de asignar recursos escasos, garantiza la formación de coalición de personas que luchan por cuidar de sí mismo primero y después a la organización. Dada entonces la conformación de coaliciones, la principal responsabilidad de los estrategas es guiar el desarrollo de dichas coaliciones, alimentar el concepto de equipo y ganarse el apoyo de personas y grupos clave. Por eso es que con el desarrollo de mejores herramientas para la formulación de estrategias, la importancia de los factores políticos en la toma de decisiones estratégicas es cada vez menor. Al contrario, en ausencia de objetividad, los factores políticos en ocasiones determinan las estrategias. Un estudio de la administración estratégica examinó las tácticas políticas de estrategas exitosos y no exitosos. Encontró que los estrategas exitosos permitían que las ideas y propuestas con un apoyo débil murieran a través de la inacción, pero ponían obstáculos adicionales a las ideas que contaban con un fuerte apoyo y que consideraban inaceptables, pero no se oponían abiertamente a ellas. Los estrategas exitosos conversaban mucho y formulaban preguntas informales para mantenerse al tanto del progreso de las cosas y saber cuándo intervenir. Ellos lideraban la estrategia pero no la fijaban. Los estrategas exitosos recompensaban generosa y visiblemente las iniciativas clave que triunfaban. Asignaban la responsabilidad de las iniciativas principales a defensores, es decir, las personas que más se identificaban con la idea o producto y cuyo futuro dependía del éxito de esa idea o producto. Se mantenían pendientes del impacto simbólico de sus acciones y palabras, de manera que no enviaran señales equívocas que pudieran estimular resultados en direcciones opuestas a lo deseado. Los estrategas exitosos intercalaban nuevos rostros y nuevas visiones en el proceso de consideración de cambios importantes. Los estrategas exitosos minimizan su propia exposición política cuando se trata de cuestiones muy controversiales y en circunstancias en las que es probable la oposición de los centros clave de poder. Entonces, en conjunto, todos estos hallazgos ofrecen una base para administrar las relaciones políticas en una organización. Luego Fred David hace una lista de tácticas que pueden ser de utilidad para los estrategas. La primera es la equifinalidad. Muchas veces es posible lograr resultados similares mediante rutas o caminos diferentes. Por tanto, los estrategas deben reconocer que lograr un resultado exitoso es más importante que imponer el método para alcanzarlo. Respecto al grado de satisfacción, dice él que lograr resultados satisfactorios con una estrategia aceptada por todos es mucho mejor que no lograr resultados óptimos con una estrategia impopular. La táctica de generalización indica que cambiar el enfoque de cuestiones específicas a otras más generales puede aumentar las opciones del estratega para granjearse el compromiso organizacional. Otra táctica es enfocarse en cuestiones de orden superior, es decir, al elevar una cuestión a un nivel superior, muchos intereses cortoplacistas pueden posponerse a favor de intereses a más largo plazo. Por ejemplo, gracias a que las industrias aérea y automotriz se enfocaron en cuestiones de supervivencia, pudieron persuadir a los sindicatos de hacer concesiones en cuanto a los incrementos salariales demandados. Otra táctica es proporcionar acceso político en cuestiones importantes. Es decir, las decisiones estratégicas y de políticas con consecuencias muy negativas para los mandos medios motivará una conducta intervencionista entre ellos. Por lo tanto, es importante darles la oportunidad de asumir una postura en esas decisiones. Ofrecer esta clase de acceso político proporciona a los estrategas información a la que de otra forma no tendrían acceso y que podría serles de utilidad para administrar la conducta intervencionista. A continuación vamos a hablar de cuestiones de gobierno. Si director es uno de un grupo de personas a quienes se les ha confiado la dirección general de una empresa corporativa, una junta de directores es un grupo de personas electas por el propietario de la corporación para vigilar y dirigir la gerencia y que ve por los intereses de los accionistas. Los actos de vigilancia y dirección reciben el nombre de gobierno.
que puede definirse como la característica de garantizar que se establezcan objetivos y planes estratégicos a largo plazo y que se cuente con la estructura administrativa apropiada para el logro de estos objetivos, mientras se asegura que la estructura funcione para conservar la integridad y reputación de la corporación, así como la responsabilidad hacia sus diferentes miembros. Por esto puede decirse que se responsabiliza a las juntas por el desempeño integral de la empresa. Precisamente en los escándalos y quiebras de WorldCom, Tyco y Enron, los accionistas demandaron a las juntas de directores por la mala administración de sus intereses. Veamos ahora las 4 categorías de las funciones y deberes de la junta de directores. Estos deberes y responsabilidades de la junta de directores son el control y vigilancia de la administración, el cumplimiento de las prescripciones legales, la consideración de los intereses de los accionistas y la promoción de los derechos de los accionistas. Los accionistas de cientos de empresas están demandando que sus juntas hagan un mejor trabajo de gobierno corporativo. Son necesarias nuevas políticas de compensación, así como la participación directa de los accionistas en algunas actividades directivas. Por ejemplo, las juntas podrían exigir a los CEO que preparen a su posible sustituto del interior de la empresa para evitar pagar compensaciones exageradísimas a los nuevos CEO externos a la empresa. Los accionistas también están molestos con las juntas de directores que permiten que los CEO reciban enormes bonos a fin de año cuando el precio de las acciones ha caído, casos en los cuales se considera que es un ejemplo del completo colapso de un gobierno corporativo. El trabajo de los consejos de directores ha cambiado. Ahora buscan estar cara a cara y totalmente informados cada 2 meses para hablar de los problemas más importantes que enfrenta la empresa. La junta de directores revisa estas cuestiones para tomar decisiones. Algunos principios de buen gobierno de Business Week son los siguientes: no más de 2 directores como ejecutivos actuales o pasados de la empresa. Los comités de auditoría, compensaciones y nominaciones se conforman únicamente por directores externos. Cada director posee una cuantiosa participación de capital en la empresa, sin incluir las opciones de compra de acciones. Cada director asiste al menos al 75% de las juntas. La junta de directores se reúne de manera regular sin la administración presente y evalúa cada año su propio desempeño. El CEO no es también el presidente de la junta, entre otras. Dice también Fred David que ser miembro de una junta de directores en la actualidad requiere de mucho más tiempo, es mucho más difícil y exige muchos más conocimientos técnicos y compromisos financieros que antes. Y también están haciendo más exigencias a los CEO de las empresas, especialmente después de los escándalos de Enron y WorldCom. Además, los directores están asumiendo un papel más activo para asegurarse de que los documentos emitidos públicamente representen con precisión el estado de la empresa. Además, no aceptar la responsabilidad de auditar o evaluar la estrategia de una empresa está considerado como un grave incumplimiento de los deberes de un director. Y luego explica el efecto que ha tenido una ley en las cuestiones de gobierno en Estados Unidos. Otro aspecto es la participación de las mujeres. En Suecia se aprobó una ley que exige una representación femenina del 25% en las juntas de directores. En Noruega también con el 40%. Además, las empresas progresistas se están dando cuenta de que las mujeres y las minorías formulan diferentes preguntas y sugerencias en las juntas de directores que los hombres blancos, lo cual es de utilidad, pues las mujeres y la minoría integran gran parte de la base de clientes de todas partes. También Fred David habla del crecimiento de los comités de auditores. Dice también que la junta de directores debe realizar una auditoría anual de estrategias de la misma forma en que revisa los estados financieros. Dice Fred David también que además de las auditorías de las estrategias, las juntas de directores deben aportar mayor información y asesoría en el proceso de formulación de estrategias para garantizar que los estrategas atiendan las necesidades a largo plazo de la empresa. Hasta aquí entonces el capítulo 6 del libro de Fred David, Análisis y elección de la estrategia. Luego están algunas recomendaciones para los estudiantes, invitándolos a desarrollar con precisión las matrices, pero enfocarse más en las implicaciones de esos análisis que en los cálculos detallados cuando haga una presentación de las mismas. Al comprender y expresar las implicaciones de cada matriz, puede utilizarlas para sentar las bases de sus recomendaciones con costos, los cuales por lo general vienen 1 o 2 páginas más adelante en su proyecto. Enfocarse en las implicaciones más que en el cálculo también alentará a su audiencia a formular preguntas al final de la presentación. Para Fred David es importante que haya preguntas al final de la presentación y son una buena señal, porque si no las hay, puede indicar que la presentación adormeció a la audiencia, no despertó su interés o que sus compañeros no consideraron que haya hecho un buen trabajo. En la parte de conclusión, dice Fred David que la esencia de la formulación de estrategias es una evaluación de si una organización está haciendo bien las cosas o cómo puede ser más efectiva en lo que hace. Dado que aún las mejores estrategias se vuelven obsoletas, es importante la reevaluación regular de la estrategia para evitar la complacencia.
También advierte que una organización sin sentido de dirección y sin una estrategia coherente se precipita hacia su propio fin. Además, toda organización necesita establecer y comunicar de manera consciente objetivos y estrategias claros. Aclara que herramientas como las matrices que se vieron en este capítulo pueden mejorar en gran medida la calidad de las decisiones estratégicas, pero nunca deben utilizarse para determinar la elección de estrategias. Y finalmente, Fred Davey presenta términos y conceptos clave, temas para repaso y debate, lecturas sobre temas actuales y ejercicios para reforzar el aprendizaje, como por ejemplo realizar un análisis FODA para el segmento de negocios de Disney, Parks and Resorts, desarrollar una matriz FODA para Walt Disney, desarrollar una matriz PGA para el segmento de negocios de Disney, desarrollar una matriz BCG para Walt Disney y desarrollar y formular estrategias individuales. También está la prueba maquiavélica, que puede ayudar a comprender y tomar conciencia del impacto que pueden tener los factores conductuales y políticos sobre el análisis y la elección de estrategias. Y está también el desarrollo de una matriz BCG para su universidad. Hay también un ejercicio relacionado con la función de la junta directiva en la formulación, implementación y evaluación de estrategias. Y por último, el ejercicio de localizar empresas en la matriz de la estrategia principal. Hasta aquí entonces el capítulo 6 del libro Conceptos de Administración Estratégica de Fred Davey. Gracias y hasta pronto.